Los rumores sobre el New Amsterdam Theatre siempre han circulado por los rincones más oscuros de la ciudad, susurrados a media voz por trabajadores tras bambalinas y algunos pocos visitantes que aseguran haber visto algo que no pueden explicar. A simple vista, el edificio parece uno más de los antiguos teatros de Broadway, una fachada elegante, un lobby luminoso con paredes decoradas y una historia que abarca décadas de presentaciones brillantes. Sin embargo, al caer la noche, sus puertas suelen crujir como si de un lamento se tratara, y dicen que en la sombra se perciben figuras esquivas que se esfuman en cuanto uno gira la cabeza para mirar. El teatro, aunque hermoso, se siente frío y denso, como si guardara un secreto profundamente arraigado en las paredes que sostienen sus butacas y el escenario siempre envuelto en penumbras. Lo que muchos no saben es que, hace años, ocurrió un hecho trágico en uno de los ensayos de una obra que jamás se estrenó. Un desvanecimiento repentino de una joven actriz, sumado a un decorado que se desplomó en pleno acto, desató el caos en medio de un teatro casi vacío. Nadie supo explicar con certeza qué provocó aquella desgracia, y la verdad oficial se disfrazó detrás de titulares confusos y declaraciones imprecisas. Los pocos testigos hablaron de una fuerte corriente de aire que recorrió todo el recinto y de un silencio aterrador, tan opresivo que parecía estrangular cada suspiro. Desde entonces, las historias de espíritus rencorosos se multiplicaron y ciertos corredores del lugar perdieron su brillo habitual, sustituidos por un aire cargante que hacía temblar hasta el más escéptico. Una noche, un grupo de curiosos consiguió autorización para explorar el sitio cuando ya no quedaba nadie. Era una visita clandestina, un acuerdo con un guardia que se había jubilado hacía pocos meses pero que conservaba una antigua llave del acceso lateral. Uno de ellos, un apasionado de los fenómenos paranormales, no podía contener la emoción de estar por fin allí, listo para documentar cualquier cosa extraña. Los demás, más por atrevimiento que por verdadera valentía, decidieron acompañarlo para romper la rutina y vivir una aventura. Lo que ignoraban era que, en el New Amsterdam Theatre, las presencias no reposan en silencio y que cualquier intento de desafiarlas puede culminar en un aterrador encuentro sin escapatoria. Entraron por una pequeña puerta metálica que daba a un pasillo sumamente angosto, con paredes cubiertas de un papel tapiz antiguo que se despegaba en múltiples jirones. La luz de las linternas apenas iluminaba 1 metro a la redonda y proyectaba sombras inquietas sobre los adornos envejecidos, creando la sensación de que algo se deslizaba a sus espaldas. El guardia retirado, serio y algo pálido, les indicó que no se separaran, pues los pasillos del subsuelo se entrecruzaban y resultaba fácil desorientarse. Sin embargo, la curiosidad del grupo era mayor que todo aviso y no tardaron en dispersarse un poco, explorando recovecos y rincones a los que jamás pensaron que tendrían acceso. A medida que avanzaban, un viento gélido empezó a rondar por los corredores. No debía haber corrientes, y sin embargo, las linternas comenzaron a parpadear como si el aire se tornara espeso, dificultando el paso de la luz. Cada uno de los presentes sintió la piel erizarse y el corazón latir con una fuerza inusual. Algo andaba mal. Cada tanto, se escuchaba lo que parecía ser el crujir de unas tablas, pero el sonido no provenía del piso, sino de las paredes. Como si unas manos invisibles se arrastraran, rascando con sus uñas el papel tapiz gastado, tratando de abrir un camino al exterior. Uno de los chicos comentó que sentía un olor penetrante, similar a flores marchitas mezcladas con humedad de sótano. Para comprobarlo, se aproximó a una puerta de madera carcomida que conducía a lo que parecía ser uno de los antiguos camerinos. Con un leve empujón, la puerta se abrió, dejando ver un pequeño espacio repleto de espejos rotos y maniquíes polvorientos. La atmósfera ahí dentro resultaba opresiva, como si el aire estuviera cargado de un resentimiento acumulado a lo largo de años. En un extremo, un viejo perchero con vestidos de época mantenía prendas roídas por insectos y el paso del tiempo. En el otro, se veía un tocador con el espejo cubierto por una tela amarillenta. De pronto, la tela pareció moverse sola, como si una mano la empujara ligeramente hacia un costado. El grupo se adentró con nerviosismo, apuntando con las linternas hacia cada rincón.
Entonces, uno de ellos gritó, asegurando haber visto un reflejo extraño en uno de los espejos rotos. Todos se agruparon a su alrededor, expectantes. Al iluminar la superficie quebrada, observaron el destello de lo que parecía un rostro traslucido que se fundía con la oscuridad. Era como si alguien los contemplara desde detrás del vidrio, con ojos vacíos y una expresión desesperada por obtener ayuda. Un segundo después, el reflejo desapareció, y en su lugar solo quedó la fractura del espejo, partida en varios pedazos. Las tensiones crecieron y cada vez era más difícil conservar la calma. Se empezaron a escuchar pasos en la parte superior, como si un coro de personas se moviera en sincronía, pese a que no había nadie más en el lugar. El guardia quiso llamar a las autoridades o a algún contacto para salir de allí, pero descubrió que no tenía señal en su teléfono, algo inusual en esa zona de la ciudad. Con un nudo en la garganta, el grupo decidió continuar, buscando regresar al escenario principal para salir por la puerta principal y largarse. Sin embargo, el itinerario se veía interrumpido por la confusión de pasillos en penumbras, puertas que parecían cambiar de lugar y una creciente angustia que obligaba a algunos a especular con la peor de las posibilidades. Quizá, ese teatro decidía atraparlos voluntariamente, cerrando sus salidas. Al fin dieron con una escalera de metal que conducía a un pasadizo sobre el escenario. Subieron con cuidado, los peldaños vibraban de una forma peculiar, como si algo los jalara desde abajo. Cuando asomaron la mirada desde lo alto, contemplaron la plataforma y un cúmulo de viejos decorados apilados sin orden aparente. El escenario, en semioscuridad, se alzaba majestuoso y siniestro, cubierto de telones llenos de polvo. La luna se colaba tenuemente por una rendija en la cúpula, dando la sensación de que en cualquier momento, una figura encapuchada haría una aparición irreal para ejecutar un acto maldito ante un público invisible. Descendieron con lentitud, y al pisar la plataforma de madera, notaron algo extraño bajo sus pies. La madera estaba mojada, como si acabaran de regarla con un líquido denso y tibio. Una de las linternas se enfocó en una pequeña mancha oscura que se extendía con lentitud. Nadie quiso averiguar con exactitud qué era aquel fluido que marcaba huellas conforme avanzaban. Únicamente sentían el pánico instalarse cada vez con más fuerza, como si los latidos de sus corazones se mezclaran con un rumor sordo que parecía provenir desde la sala de butacas. Cuando dirigieron las linternas hacia el público vacío, algunos aseguran que vislumbraron filas de espectadores espectrales, sentados y expectantes de la próxima función. Sus rostros eran borrones pálidos, pero su atención se fijaba en el grupo, como si aguardaran la señal para algo terrible. El intento de atravesar el escenario en dirección a las butacas resultó tenso y desorientador. Las hojas del guión de aquella obra abandonada hace décadas crujían bajo sus pies. Apenas se entendían algunas palabras impresas y el título de la escena final, una clausura abrupta que nunca llegó a quedar clara. Un escalofrío sacudió a todos cuando un eco de carcajada perforó el aire, resonando desde los altavoces vetustos que colgaban en lo alto. Nadie sabía cómo seguían funcionando, pero allí estaba, aquella risa macabra, como si un personaje de la obra fantasma hubiera vuelto para culminar el acto que quedó inconcluso. El sonido era cortante, metálico, y en cada repetición parecía una burla destinada a quienes osaban pisar ese escenario maldito. Al acercarse al borde, se dieron cuenta de que las puertas principales estaban bloqueadas desde adentro. Uno de los chicos intentó forzarlas, golpeando con el hombro y buscando destrabar el mecanismo, pero no sucedía nada. Recargado contra la puerta, sintió una vibración tenue, unos golpecitos del otro lado, como si alguien respondiera con la misma cadencia. Se apartó con el rostro desencajado. Comprendió que, fuera lo que fuese, el teatro no pretendía permitirles la salida. Buscando otra vía de escape, se dirigieron a un costado, donde recordaban existía un pasillo hacia el vestíbulo. Sin embargo, cada paso que daban se sentía más pesado, como si el aire se solidificara. Las luces de las linternas comenzaron a desvanecerse hasta quedar reducidas a tenues destellos, y la temperatura descendió a un punto insoportable.
Entre susurros, discutían sobre la posibilidad de volver por donde llegaron, descender de nuevo al sótano y forzar alguna puerta lateral, o incluso romper una ventana. Pero algo se veía en el proscenio que los distraía, una silueta enfundada en un traje de antiguas representaciones. Estaba en mitad del escenario, agachada, con la cabeza inclinada como si se lamentara por algo. No tenía rostro visible, más bien era una figura borrosa que parecía temblar o tararear una melodía desgarradora. De pronto, aquella presencia levantó la mirada. Desde la distancia, se percibía un contorno hueco donde debían estar los ojos, y un gesto imposible de describir, una mezcla de agonía y furia. La silueta se levantó con movimientos lentos y se adentró en la penumbra hacia un telón lateral. En ese momento, se sintió un estruendo enorme, como el de una estructura derrumbándose en la parte superior de los palcos. El grupo se abalanzó al pasillo que debería llevar al vestíbulo. El guardia, con el llavero en mano, iba intentando recordar cuál era la cerradura correcta para abrir otra salida. El temblor en sus dedos lo traicionaba, las llaves tintineaban con un eco ensordecedor que rebotaba en las paredes. Todo se llenó de pasos, de susurros, de un lenguaje incomprensible que parecía provenir de la nada, como voces desencarnadas celebrando un ritual macabro. Allí donde apuntaban sus linternas, la sombra se escabullía veloz y la respiración se volvía cada vez más entrecortada. De súbito, las bombillas del vestíbulo se encendieron sin previo aviso. Un breve destello de luz amarillenta permitió ver el imponente hall decorado con motivos Art Nouveau y columnas con relieves gastados. Pero lo verdaderamente aterrador era la presencia de un espectro difuso flotando en medio de los afiches de obras pasadas. Vestía un traje arrugado y un sombrero ladeado, como si fuera el director de un espectáculo que hubiese esperado su próxima actuación durante décadas. Cuando alzó la mano, las luces parpadearon y se apagaron de inmediato, dejando el lugar sumido otra vez en la penumbra más absoluta. Nadie fue capaz de pronunciar una palabra, el miedo ya no podía expresarse con un simple grito. Reservaron el aire que les quedaba para buscar una última alternativa de salida. En medio de la confusión, un enorme ventanal que daba a la calle se presentó como la oportunidad más inmediata para escapar. Sin pensarlo dos veces, se lanzaron hacia allí, intentando romper la cristalera con lo que tuvieran a mano. Casi no había fuerzas, casi no quedaba esperanza, pero golpearon con todo su ser hasta oír el sonido del vidrio desencajándose. Fue entonces que algo tiró de uno de ellos hacia la oscuridad. Un brazo invisible se aferró a su espalda y lo jaló con tal violencia que la linterna rodó por el suelo mientras los demás se quedaban paralizados. Los gritos se fusionaron con el golpe de la persona desapareciendo en la penumbra de un corredor lateral. Nadie se atrevió a correr en su búsqueda. Temían que si lo hacían, compartirían el mismo destino. La fractura en el ventanal resultó demasiado pequeña para escapar de inmediato y varios se afanaron por ampliarla. El guardia, en un arranque de valentía o desesperación, empezó a dar patadas a la estructura metálica que sujetaba el cristal. Detrás de ellos, pasos cada vez más rápidos anunciaban la llegada de algo que se movía con agresiva determinación. Justo cuando el hueco pareció ser lo suficientemente grande, todos forcejearon para salir al exterior, rasgándose la piel con los bordes astillados del vidrio. Alcanzaron la calle mojada por una ligera llovizna que había comenzado a caer, y el aullido que resonó a sus espaldas mientras huían quedó grabado en sus mentes como una promesa de que esas paredes lo seguirían reclamando. El teatro quedó atrás, con su fachada iluminada por la tenue luz de los postes y un silencio que ahora parecía más amenazador que nunca. Varios se alejaron sin mirar atrás, preguntándose si alguien más se habría librado de las garras de ese lugar. Nadie quiso volver a entrar allí. No hubo explicaciones oficiales, ni reportes a las autoridades que pudieran aclarar lo sucedido. Aquellos que corrieron por las calles nocturnas no volvieron a dirigirse la palabra, para evitar revivir el terror. Y el New Amsterdam Theatre permaneció con sus puertas cerradas, guardando en su interior la presencia de quienes jamás salieron y el rastro del miedo que atrapó a todos los que se atrevieron a desafiar sus sombras.
De ese sitio, ya no se espera ningún rescate ni se conserva la última esperanza de encontrar un final digno. Solo prevalece la certeza de que en su interior algo acecha siempre, ansiando la llegada de la próxima víctima. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.